Una ventaja que tiene el cálculo de propiedades utilizando el modelo de las mezclas ideales, de la solución ideal, es que como yo puedo elegir el estado de referencia para cada sustancia y cada sustancia tiene su propio valor dependiendo del estado de referencia, eso implica que también si existieran tablas de benceno y las tablas para el paraxileno, yo podría usar directamente esos valores de las tablas. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviera benceno, xileno y hubiera una sustancia como el agua, por ejemplo, si yo considerara eso una mezcla ideal, aunque no lo es, obviamente porque hay una gran diferencia de polaridades, si haciendo esa gran salvedad, obviamente, si yo tuviera, por ejemplo, que calcular las entalpías del agua en la corriente 1, en la corriente 2, en la corriente 3, podría utilizar directamente los valores que me dan las tablas del agua. Obviamente, pues tendría siempre que usar el valor de una tabla de agua que tenga siempre el mismo estado de referencia. Eso es para que nosotros entonces lo tengamos en cuenta. Bien, ahora seguimos con el mismo sistema, pero queremos adicionarle. Fíjense que ya hemos calculado las entalpías de mezclas ideales, entalpías de energías internas de mezclas ideales, que tengan fases líquidas, corriente 1 y corriente 2, fase vapor, la corriente 3. Pero ahora vamos a adicionarle otro equipo. Entonces, en ese equipo lo que queremos es entrar a calcular la entalpía, cómo sería el cálculo de entalpía si suponemos que tenemos una mezcla ideal de un sólido. Entonces, acordémonos que estamos purificando una mezcla benceno-paraxileno, eh, obtenemos una corriente de vapor rica en benceno, obtenemos una corriente de líquido rica en paraxileno, y después de eso, para hacer completo nuestro ejemplo, vamos a considerar que la vamos a congelar, es decir, vamos a solidificar esa corriente que sale como líquido aquí de esta unidad. Vamos a solidificarla tal que si nosotros nos damos cuenta, aquí las temperaturas de fusión son 5,53 y 13,26 Celsius. Eso implica que si yo tengo esa mezcla a 2 Celsius, estaría pensando en que ella es una fase sólida y colocamos 5 atmósferas para diferenciar, digamos, para que tengamos también que cambiar la presión y hacer los cálculos por cambio de presión. Entonces aquí en este punto ya lo que nosotros tendríamos que hacer sería para nosotros entonces calcular la carga de calor. Entonces si quisiéramos calcular la carga de calor en este sistema, la primera ley de la termodinámica nos daría que esa carga de calor debe ser igual a la entalpía que está saliendo menos la energía que está saliendo, que está ingresando al sistema por la corriente 2. Ahora, podríamos decir fácilmente H2 menos H4, pero estamos trabajando utilizando un estado de referencia. Entonces, vamos, H2 ya lo tenemos calculado en el ejercicio anterior, ya calculamos H2. Ahora vamos a querer calcular H4 desde el estado de referencia. Acordémonos que siempre, si queremos tener valores de entalpía consistentes, siempre tenemos que usar un estado de referencia para calcular todas las corrientes, no importa si es líquido, si es vapor,
si es sólido, lo que sea, siempre tenemos que utilizar el mismo estado de referencia. Entonces, acordémonos que el estado de referencia, entonces, la entalpía en la corriente 4, ¿cierto? Es la entalpía de el benceno multiplicado por la entalpía específica del benceno en la corriente 4, que sería la entalpía del benceno sólido a 2 Celsius, 5 atmósferas, más X del sileno por la entalpía del sileno como sólido a las mismas condiciones, 2 Celsius, 5 atmósferas. Bien, entonces este valor de aquí del B para el benceno, entonces sería 0.0429 y este valor de aquí para el sileno 0.9571. Bien, entonces este valor de acá es tomando como referencia 10 Celsius, una atmósfera como líquido. Entonces vamos a hacer el cálculo nuevamente aprovechando ese esquemita gráfico de los nodos y las flechitas y los segmentos. Entonces nos acordamos que le asignamos un nodo a un estado y una flecha a un proceso que nos da un cambio. Entonces la referencia, si quisiéramos tener entonces benceno sólido, entonces ese benceno sólido vamos a partir del benceno en el estado de referencia, que es 10 Celsius, una atmósfera como líquido. Entonces tendríamos acá 10 Celsius, una atmósfera líquido. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces esta temperatura de fusión está a una presión de una atmósfera. Entonces vamos a llevar esto hasta la temperatura de fusión. Lo llevamos hasta 5,53 Celsius, una atmósfera como líquido. Después a ese líquido lo solidificamos, es decir, nuevamente sería 5,53, una atmósfera, pero ahora él es sólido. Y después de esto vamos a llevarlo a 2 Celsius, una atmósfera como sólido, y finalmente vamos a tener ese benceno a 2 Celsius, 5 atmósferas y sólido. Entonces esta es la suma de los cambios que tendremos que hacer. Este primer cambio es la integral de 10 Celsius hasta la temperatura de fusión 5,53 Celsius. Aquí una atmósfera. Este sería el C sub P del líquido benceno de T. Este cambio de acá, estamos yendo de un líquido a un sólido, entonces realmente sería menos la entalpía de fusión, menos porque la fusión supone un cambio de sólido a líquido, entonces un cambio de líquido a sólido de solidificación es menos la entalpía de fusión a 5,53
53 Celsius. Aquí ya tenemos un sólido, cambiamos la temperatura, que sería 5.53 Celsius, y una atmósfera hasta 2 Celsius y una atmósfera. Ahora sería el C sub P del benceno como sólido de T. Y este último cambio, entonces ya tenemos benceno a 2 Celsius y una atmósfera. Si suponemos que la sustancia es incompresible, entonces sería el volumen del benceno sólido a 2 Celsius, 5 menos 1 atmósferas, ¿no? Donde esta es BDP. Entonces, esta es la presión aquí y esta es la presión acá. Por tanto, entonces podemos escribir que la entalpía del benceno en la corriente número 4 es igual a la integral del C sub P del benceno líquido de T. Vamos a escribirlo de manera genérica: T de referencia hasta T de fusión menos la entalpía de fusión del benceno a esa T de fusión más el cambio desde T de fusión hasta T de la corriente 4 del C sub P del benceno sólido de T más D del benceno sólido multiplicado por P de la corriente 4 menos P, en este caso P de la referencia, que es una atmósfera. Ese sería para el benceno sólido. Una historia similar se contaría para el sileno, ¿cierto? Entonces, sileno, tendríamos nuestro estado de referencia 15 Celsius y una atmósfera. Entonces, para el sileno tendríamos sileno sólido, tendríamos 15 Celsius, una atmósfera, él es líquido. Entonces él es líquido, tendríamos que llevarlo de líquido hasta que llegue a ser un líquido saturado. Este líquido saturado, la temperatura de fusión son 13.26, entonces lo llevaríamos hasta aquí, ¿cierto? Entonces serían 13.26 Celsius, una atmósfera, líquido. Después lo pasamos a que sea sólido, 13.26 Celsius, una atmósfera, ahora es sólido. Cambiamos la temperatura para que llegue a 2 Celsius, una atmósfera como sólido, y de aquí lo llevamos a 2 Celsius, 5 atmósferas como sólido. Entonces la historia aquí va a ser: se supe el líquido del sileno de T desde 15 Celsius hasta 13.26 Celsius. Aquí hay una solidificación a 13.26 Celsius. Aquí tenemos un cambio de temperatura, pero ya es un sólido.
hasta 2 Celsius. Y finalmente aquí es B del sileno sólido, evaluada esa a 2 Celsius, 5 menos 1 de atmósfera. Tal entonces que vamos a decir que la entalpía del sileno en la corriente 4 es, de manera genérica, desde la T de referencia del sileno hasta la T de fusión menos la entalpía de fusión más el cambio desde la entalpía de fusión hasta la temperatura de la corriente 4 más del sileno sólido a la temperatura de la corriente 4 multiplicado por presión de la corriente 4 menos, en este caso, la presión de referencia. Entonces, fijémonos que de esta manera nosotros podemos calcular la entalpía del sólido para el benceno y para el sileno como tal. Sería entonces reemplazar estos valores en aquí y aquí, ¿cierto? En los respectivos términos asociados a la entalpía, los multiplicamos por sus fracciones molares y este es el valor que debemos colocar aquí en la entalpía y ya obtenemos eso. Entonces fíjense que tenemos un proceso, un diagrama donde hemos calculado todas las entalpías de todas las corrientes, ¿cierto? Y todas las entalpías son consistentes. ¿Por qué son consistentes? Porque todas han sido calculadas desde el mismo estado de referencia para cada componente. Entonces, de esta manera hemos ya calculado los valores que ilustran de manera general cómo podemos trabajar eso en un balance de materia y de energía con corrientes de vapor, de sólido, de líquido como tal. Algo que se nos quedaría entonces sería el V del sólido en la corriente 4, sería el H del sólido en la corriente 4 menos presión en la corriente 4 por volumen del sólido en la corriente 4, ¿cierto? Y la energía interna del sileno sólido en la corriente 4 igual a la entalpía del sileno sólido en la corriente 4 menos por lo general nosotros suponemos que para sustancias que son incompresibles estos términos P por B para sólidos y para los líquidos son relativamente pequeñitos, así que una de las aproximaciones que hacemos para los sólidos es que la entalpía es muy similar a la entropía del sólido y una historia muy similar. La entalpía es muy similar a la energía interna del sólido, y la entalpía del líquido también es muy similar a la energía interna del líquido. Esto porque estamos suponiendo que la sustancia es incompresible. Vamos a ilustrar ahora el cálculo de la entalpía y de la energía interna en soluciones reales. En las soluciones reales sabemos que el delta H mezclado, la entalpía de solución, es diferente de cero.
Y eso generalmente se da en soluciones que tienen diferente polaridad. En este caso vamos a trabajar una disolución. Tenemos una corriente al 50% molar de ácido clorhídrico en agua. Están ingresando 30 kmol hora. Vamos a diluirla con otras 30 kmol hora de agua pura. En este caso, agua para fines prácticos, para abreviar la escritura de agua, le vamos a colocar W. Y producto de esa dilución vamos a obtener una solución al 0.25 de ácido clorhídrico, 60 kmol hora. Bueno, aparte de esos requerimientos, sabemos que la corriente de ingreso está a 18 Celsius, la de la solución está a 18 Celsius y una atmósfera, y también la corriente de agua de dilución está a la misma temperatura, de la misma presión, 18 Celsius y una atmósfera. Vamos a obtener una corriente de salida a una atmósfera, pero a 30 Celsius. Queremos encontrar cuál es la carga de calor necesaria para llevar a cabo ese proceso. Como esta solución es no ideal, la 1 y la 3, vamos a tener que hacer uso de los calores integrales de solución o los delta H de solución. Entonces, esos delta H de solución van a depender de la concentración. Antes de utilizar esos datos, vamos entonces a plantear el balance de energía, ¿cierto? Que sería la cantidad de energía que está ingresando al sistema debe ser igual a la cantidad de energía que sale. Bueno, los flujos 1, 2 y 3, los flujos molares son conocidos, y debido a que conocemos las composiciones y dos variables independientes T y P, también las entalpías son conocibles siempre y cuando pues tengamos las propiedades asociadas para ese cálculo de las entalpías. Entonces Q va a ser N3 H3 menos las entalpías que ingresan. Bien, ahora, como siempre, nuestra principal tarea es el cálculo de las entalpías. Ya este balance lo tenemos hecho y en teoría deberíamos ser capaces de calcular las entalpías y de esa forma calcular la carga de calor requerida para que ese proceso, como está planteado ahí, se lleve a cabo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es plantear el cálculo de las entalpías de todas las corrientes. Para ello, como siempre, vamos a colocar un estado de referencia. En este caso, para el ácido clorhídrico, más bien va a ser nuestro cloruro de hidrógeno a 25 Celsius. Va a ser y una atmósfera, vamos a tener 25 Celsius y una atmósfera como gas. Entonces, va a ser nuestra referencia, 25 Celsius. Entonces, vamos a decir que la entalpía del ácido clorhídrico en la referencia es realmente la entalpía del ácido clorhídrico a 25 Celsius, una atmósfera y gas. Vamos a asignar 0. Y para el caso del agua, en el estado de referencia, 18 Celsius, una atmósfera y líquido va a ser 0.
Entonces vamos a armar nuestra trayectoria termodinámica para calcular las corrientes 1, 2 y 3. Entonces, a la corriente 1 vamos a formar un mol de solución, ¿cierto? Porque estas entalpías, la entalpía 1 es por mol, la entalpía 2 y la entalpía 3. Entonces, voy a formar un mol de una solución que contenga 0,5 de ácido clorhídrico y 0,5 de agua. Entonces, empiezo aquí en mi referencia. Entonces, tomo para el ácido clorhídrico, digo que él está a 25 Celsius, una atmósfera, y como gas, ¿cierto? Y voy a tomar, ¿cuántas? Voy a tomar 0,5 moles de ácido clorhídrico, voy a tomar 0,5 moles de agua, pero esta la voy a tomar a 18 Celsius, una atmósfera y como líquido. Listo. Entonces, de acuerdo a la información que yo tengo, debo, como el delta H de solución está a 25 Celsius y una atmósfera, yo tengo que llevar estos componentes, el ácido clorhídrico y el agua, a 25 Celsius y una atmósfera y mezclarlos en el estado donde está reportado este proceso. Entonces, este calor de solución es cuando yo mezclo 0,5 moles de ácido clorhídrico con 0,5 ácido clorhídrico en fase gaseosa con 0,5 moles de agua en fase líquida, voy a obtener este delta H de acá, a 25 Celsius y una atmósfera. Cuando yo mezclo 0,25 moles de ácido clorhídrico con 0,75 moles de agua, voy a obtener este valor de menos 14,2125 kilojulios por mol. Bien, eso, acordémonos que el calor integral de solución es las sustancias puras que intervienen, ¿cierto?, a 25 Celsius y una atmósfera para generar una solución a 25 Celsius y una atmósfera. Entonces, con base en eso, entonces tengo mi primer nodo para el ácido clorhídrico. Ese primer nodo va a ser este. Para el agua va a ser el nodo en el estado de referencia. Fijémonos que el ácido clorhídrico ya lo tengo a las condiciones de la mezcla. Así que necesito hacer primero un movimiento acá para llevar el agua ahora de 18 y una atmósfera, tengo que llevarla a 25 Celsius, una atmósfera y como líquido. Entonces ahora yo ya puedo mezclar estas dos corrientes, ¿cierto? Entonces voy a tomar 0,5 moles de ácido clorhídrico y las voy a mezclar con 0,5 moles de agua y voy a generar un mol, ¿cierto? Un mol de una solución. Entonces voy a generar una solución de 0,5 ácido clorhídrico a 25 Celsius y una atmósfera. La entrada de la solución en la corriente 1 está a 18 Celsius. Entonces, como ya tengo esa solución a estas condiciones, ya es una solución en fase líquida también. Tengo una solución en fase líquida.
finalmente esa solución la acondiciono por temperatura. Entonces voy a obtener una solución de 0.5 de ácido clorhídrico, ahora a 18 Celsius, y una atmósfera. Bueno, entonces ahora la idea es que voy a tener, con base en el estado de referencia, entonces voy a decir que la entalpía de la corriente 1 va a ser la suma de estos pedacitos. Entonces, para el agua hubo un acondicionamiento de temperatura inicial antes de la mezcla, entonces capacidad calorífica del agua desde 18 Celsius hasta 25 Celsius. Listo. Ahora, este proceso de mezcla, ¿cierto? Este proceso de mezcla, todo desde aquí, este segmento, todo este segmento hasta acá, estos segmentos de aquí, ¿corresponden a qué? Corresponden a la entalpía de mezclado. Entonces, todo este pedazo de acá, este cambio de acá es delta H de mezclado a 25 Celsius, una atmósfera, y para formar una solución 0.5 de ácido clorhídrico. Y finalmente este último cambio es el cambio en la solución. Entonces C sub P de la solución, de una solución de 0.5 de HCl a una atmósfera de T entre 25 Celsius y 18 Celsius. Listo. Entonces, miramos que en nuestro caso la entalpía de la corriente 1 va a estar dada por la integral de 18 Celsius a 25 Celsius de la capacidad calorífica del agua líquida de T más delta H de mezclado más el cambio de temperatura a la composición de 0,5 entre 25 Celsius y 18 Celsius. Bien, esto es para la corriente 1. La entalpía, ahora la corriente 2. La corriente 2, ¿qué es? Es la entalpía del agua, ¿cierto? Entonces, la entalpía del agua a 18 Celsius, una atmósfera, como líquido. Pero, si nos damos cuenta, ese es el mismo valor de la entalpía de referencia para el agua. Entonces, en este caso, el valor de H2 debe ser 0, porque es el valor de la entalpía del agua a 18 Celsius, una atmósfera como líquido. Bueno, entonces ahora vamos a la corriente 3. La corriente 3 entonces tiene
una composición de 0.25 de ácido clorhídrico. Entonces, para la corriente 3, vamos a tomar 0.25 moles, kilomoles o lo que nosotros queramos, ¿cierto? De ácido clorhídrico. ¿Para a qué condiciones? A las condiciones de referencia. Dijimos que las condiciones de referencia para el ácido clorhídrico es 25 Celsius y una atmósfera. Entonces tomamos 25 Celsius, una atmósfera y como gas. Y vamos a tomar aquí 0.75 moles o kilomoles de agua a 18 Celsius, una atmósfera como líquido. Entonces, nuevamente, como el dato de mezcla lo tenemos. Ácido clorhídrico en fase gaseosa que se mezcla con agua a 25 Celsius. Entonces, primero que tenemos que hacer es acondicionar el agua para obtener agua líquida a 25 Celsius. Una atmósfera como líquido. Y vamos entonces a tomar este nodo de acá, ¿cierto? Que es nuestra referencia. Ya están listas, tenemos ácido clorhídrico puro, 0.25 moles o kilomoles, lo que nosotros queramos, a 25 Celsius como gas, que se van a mezclar con 0.75 moles de agua, o kilomoles de agua, como nosotros queramos, a 25 Celsius, una atmósfera. Entonces, cuando mezclamos estas dos corrientes, vamos a tener un mol o kilomol, ¿cierto? De solución de ácido clorhídrico 0,5 a 25 Celsius, una atmósfera como líquido. Y la corriente de salida es a 30 Celsius. Entonces tenemos que llevar esta corriente al siguiente estado. Ese siguiente estado va a ser nuevamente una solución de ácido clorhídrico al 0,5, pero ahora 30 Celsius, una atmósfera como líquido. Bien, entonces esa sería la corriente 2. ¿Qué pasa si la corriente 3? ¿Qué pasa si la corriente 3 tuviera, supongamos, saliera una presión de 5? Entonces, supongamos que ya sale una presión de 5. Tendríamos que hacer un acondicionamiento por presión. Y ese acondicionamiento por presión pues sería B de P. Pero ese B sería el B de la solución a 0.5. Bien, entonces nuevamente sumemos los cambios. Sería la integral del agua desde 18 Celsius hasta 25 Celsius se sub del agua líquida de todo. Entonces ya tenemos este primer segmento. Los otros segmentos que vamos a tener es cuando nosotros sumamos este segmento de acá, ¿cierto? Todos estos segmentos hasta llegar aquí, todos estos segmentos, la suma de todos estos segmentos es el delta H, es el delta H de solución, delta H de solución a 25 Celsius
una atmósfera para formar una solución. Oh, disculpen. Aquí sería formar una solución de 0.25. Para formar una solución agua, ácido clorhídrico que tenga 0.25 molar en fracción molar de ácido clorhídrico. Entonces, este segundo pedacito correspondiente a estas transformaciones que se dieron a la mezcla. Ahora, aquí tendríamos la integral del C sub P de la solución líquida a una fracción molar de 0.25 de ácido clorhídrico a una atmósfera de T entre 25 Celsius, 30 Celsius. Bien, y si, como les digo, hubiéramos planteado que la presión cambia, sería la presión entre una atmósfera y una presión cualquiera, ¿cierto? De la integral de B de la solución líquida a 30 Celsius, una atmósfera y una composición 0,5 de ácido clorhídrico de P. Entonces, si consideramos la sustancia incompresible es BDP. Bueno, entonces aquí finalmente la entalpía en la corriente 3 es igual a la integral de 18 Celsius, 25 Celsius, capacidad calorífica del agua de T, más delta H, solución de para formar una solución al punto 25 de ácido clorhídrico, la solución líquida de ácido clorhídrico a partir de cloruro de hidrógeno gaseoso con agua a 25 Celsius y obtener una solución a 25 Celsius de ellos, más la integral desde 25 Celsius a 30 Celsius de la capacidad calorífica de la solución con a 0.25 fracción molar de ácido clorhídrico, una atmósfera de T, más de presión menos una atmósfera. Digamos, donde esta sería, aquí este término nos da 0 porque la presión es una atmósfera, donde este sería el volumen del líquido de una solución de 0,5 de ácido clorhídrico a una atmósfera y 30 Celsius. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular los valores de las entalpías necesarios para estimar la carga de calor requerida en este proceso.